Bien, bienvenidos a un nuevo webinar de Logicalis Spain. Me presento, soy Luisa Pérez, responsable de marketing para Analytics. Este año, uno de los temas más recurrentes y foco de debates, conversaciones y, por qué no decirlo, preocupaciones de los CIOs es el GDPR, el Reglamento Europeo sobre Protección del Dato, de obligado cumplimiento por parte de todas las empresas. En este contexto, cobra más importancia que nunca poder contar con un plan director de gobierno de datos y hemos creído oportuno dedicar un espacio hoy a hablar de ello y con una de las personas que mejor conocen el mercado la estrategia que está detrás de todo proyecto de gobierno de datos. Tan solo recordaros que durante el webinar podéis formular preguntas mediante el chat o el icono de mano alzada y al finalizar la sesión os daremos respuesta con mucho gusto. Y bien, como os decía, hoy contamos con una ponente de lujo, Meibeth Hernández, directora comercial de Analytics de Logicalis Spain. Hola, Meibeth. Hola Luisa, gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que hoy han dedicado parte de su tiempo para escuchar esta presentación. Bien, pues comenzamos sin más dilación. Permitirme que tome unos minutos en presentar brevemente quiénes somos en Logicalis. Logicalis somos una compañía multinacional de tecnología especializada fundamentalmente en tres áreas de actuación. Una de ellas es el mundo de las infraestructuras y el data center, la otra es el mundo de la seguridad de información y la otra es el área del business analytics. Tenemos una facturación a nivel de grupo de unos 1.500 millones de dólares. Tenemos presencia en 24 países, más de 4.000 empleados y más de 6.500 clientes de diversos sectores. Pertenecemos a un grupo más grande, que es el grupo DataTech, que tiene sede en Sudáfrica, es un grupo sudafricano y además cotiza en la Bolsa de Londres y de Johannesburgo. Entrando ya más a nivel de detalle en cuanto a la unidad de negocio de Business Analytics, tenemos tres centros de competencia, uno en Brasil, otro en Reino Unido y otro en España. En particular, nuestro centro de competencia de Business Analytics en España tiene como objetivo fundamental ayudar a nuestros clientes a definir y a ejecutar estrategias de monetización del dato. Es decir, identificar cuáles son los datos relevantes dentro de la compañía y generar y poner en marcha soluciones que permitan generar insights relevantes a partir de esos datos. Tenemos 15 años de experiencia desarrollando proyectos en este ámbito de actuación, trabajando siempre con una filosofía de máxima especialización. Tenemos además estos 15 años trabajando muy de la mano de IBM, que es nuestro principal socio tecnológico y quien además cuenta con una solución y una plataforma la más completa además del mercado en el ámbito de gestión de datos y de analítica y que más adelante vamos a conocer en más profundidad. Uno de nuestros grandes factores diferenciadores en Logicalis es nuestra capacidad para proporcionar soluciones globales, es decir, proporcionamos, por un lado, todos los servicios necesarios para el funcionamiento de la solución, desde su definición estratégica hasta su implementación tecnológica, y además todos los servicios posteriores para el mantenimiento de dicha solución. Proporcionamos todas las capacidades y necesidades de software necesarios para su funcionamiento, y también somos capaces de proporcionar toda la plataforma de hardware para soportar esta solución tanto en entornos on-premises como en entornos cloud, como entornos híbridos. Nuestro portfolio de capacidades dentro del área de Business Analytics cubre todas estas áreas que están aquí, que no me dará tiempo de explicarlas todas y espero tener la ocasión de poder estar con vosotros en una reunión posterior donde podamos profundizar, pero básicamente cubrimos todo lo que tiene que ver con el mundo del Business Intelligence tradicional, el mundo del reporting, del data warehousing, todo lo que tiene que ver con el mundo de la gestión del rendimiento corporativo, es decir, definir objetivos de manera eficiente y hacer seguimiento a esos planes y a esos objetivos y a esos presupuestos también de manera eficiente. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la analítica predictiva y la optimización de procesos a través de la analítica y a través de los datos. Tenemos mucha experiencia en el mundo de la analítica cognitiva, es decir, todo lo que tiene que ver con la interpretación del lenguaje natural, reconocimiento visual, análisis de sentimiento.
Somos especialistas en el ámbito de gestión de datos y gobierno del dato, que es el foco de la presentación de hoy. Y como comentaba anteriormente, pues tenemos grandes capacidades a nivel de infraestructura, somos especialistas en la definición y en la puesta en marcha de infraestructuras de Big Data, de infraestructuras de IoT y de soluciones de almacenamiento a nivel global. Muy bien, pues no quiero extenderme mucho más y entramos directamente en materia. Voy a comenzar dando una definición de lo que para nosotros, dentro de Logicalis, entendemos que es el gobierno del dato, ¿no? Hay mucha discusión y a veces mucha confusión en nuestros clientes cuando los vamos a visitar en cuanto a lo que significa el gobierno del dato, ¿no? Y el gobierno del dato para nosotros abarca tres aspectos fundamentales, ¿no? Personas, procesos y tecnologías que se utilizan dentro de la organización para garantizar que los datos claves se definen, se mantienen y se entregan adecuadamente a lo largo y ancho de la organización. Es decir, estamos hablando de un programa de responsabilidades que nos permite o nos tiene que permitir definir quiénes son las personas responsables de los datos dentro de la compañía, cuáles son los procesos que deben estar asociados a esos datos para garantizar su consistencia y cuáles son las tecnologías que nos van a ayudar a soportar esos procesos. La definición o la puesta en marcha de un programa de gobierno incluye la definición de normas, políticas, procedimientos, funciones y responsabilidades para la gestión integral de los datos de la compañía. Es decir, no se trata solamente de definir la función de datos para un área de la compañía, ¿no? Sino estamos hablando de una función que es integral y que es cross corporativa. Y además, estos programas de gobierno nos deben proporcionar la orientación para asegurar que los datos cumplen una serie de características, ¿no? Que son exactos, es decir, que la información que obtenemos es la que esperamos obtener, que son coherentes, que existe consistencia entre los datos, que son completos, que tenemos toda la información que necesitamos para gestionar cada una de las áreas de negocio, que están disponibles en el momento que lo necesitamos y que son seguros. Existen además 5 áreas claves que nosotros añadimos a todo proyecto, a toda iniciativa de gobierno del dato, que son estas 5 que vemos aquí: enriquecimiento, aprovechamiento, protección, mantenimiento y monetización. ¿Por qué añadimos estas áreas claves? Bueno, porque nos encontramos con que cada vez son más las compañías que utilizan o ponen en marcha programas de gobierno del dato como un driver fundamental o una palanca para impulsar el crecimiento del negocio, y que los proyectos de gobierno del dato están directamente relacionados con la necesidad de innovar y generar nuevas fuentes de ingreso para la compañía. O, digamos, de alguna manera, reformar internamente los procesos de la compañía también para generar mayor eficiencia operativa. ¿Qué entendemos por enriquecimiento de datos? Entendemos que es la función relacionada con la búsqueda constante de datos externos e internos que nos permitan darle un mayor sentido a nuestra información. Es decir, qué información hay por allí que nosotros podemos integrar con nuestra información corporativa para darle un nuevo sentido a los datos. Por ejemplo, información de clima, de tráfico, de vuelos aéreos, etc. Información también proveniente de dispositivos en el mundo del Internet de las cosas, sensores, etc. Otra de las grandes disciplinas es el aprovechamiento, es decir, tenemos que ser capaces de identificar qué otro valor podemos sacar de los datos más allá de aquel que aportamos al propio proceso de negocio. Y aquí nosotros nos gusta decirle a los clientes que es necesario perder el miedo a probar con los datos y que tenemos que ser capaces de utilizar los datos y crear modelos que nos permitan identificar insights que a lo mejor ni siquiera nos habíamos planteado que podríamos conseguir. Las grandes innovaciones o los grandes cambios que hemos conseguido nuestros clientes vienen de insights encontrados en datos que no nos habíamos planteado ni siquiera buscar,
y que a través de ese proceso de análisis y también de imaginación, pues somos capaces de encontrar información muy relevante para el negocio. Otra de las grandes disciplinas es la protección, pues no es un misterio para nadie y sobre todo después de los últimos ciberataques, ¿no? La necesidad de que los datos estén protegidos. Además estamos dentro de una serie de regulaciones que nos obligan a mantener y a maximizar la protección sobre esos datos. Está la disciplina de mantenimiento, es decir, no se trata solamente de prestarle atención a los datos cuando hay un proyecto nuevo y que todos nos tenemos que involucrar y entender dónde están los datos y cómo los vamos a usar, sino que se trata también de gestionar todo el ciclo de vida del dato, desde su captura hasta su destrucción. Y finalmente, la monetización, o sea, tenemos que ser capaces constantemente de ver de qué manera podemos sacar un mayor provecho económico al dato corporativo. Bueno, tampoco es un misterio que el dato ahora pues, se define como la nueva moneda de las organizaciones. Y en este contexto surge una nueva figura, que es la figura del CDO, del Chief Data Officer. Ya hay muchísimas compañías que comienzan a definir esa función de una manera muy clara, creando un área específica para gestionar la función de los datos corporativos. Hay otras compañías que a lo mejor todavía no lo tienen de manera oficial, pero esa figura está embebida en algún rol dentro de la compañía. Y esta figura del CDO, nosotros también le atribuimos estas 4 funciones fundamentales. Por un lado es la definición y la gestión de la estructura organizativa para la gestión de los datos, es decir, definición de roles y responsabilidades dentro de la organización en cuanto a la función de datos. Hay otra que está relacionada con la definición de las arquitecturas que van a soportar esos datos corporativos, porque tenemos que definir arquitecturas que sean escalables, pero esa escalabilidad tiene que ser sostenible a nivel económico, ¿vale? Por tanto, tenemos que definir arquitecturas que nos permitan crecer con un coste contenido. Por otro lado, la identificación de nuevas fuentes de datos, como comentábamos al inicio, para cubrir esta función de enriquecimiento. Tenemos que estar constantemente alertas en cuanto a qué datos externos son relevantes para enriquecer mi información corporativa. Y por otro lado, y la he resaltado porque es parte de lo que hoy también queremos darle un protagonismo especial, que es el cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio y la seguridad de los datos, que ahora, por supuesto, estamos en un momento sensible debido a la nueva normativa de protección de datos personales, que es la GDPR. Muy bien, ¿y cuál es el principal objetivo de esto? Bueno, creo que ya hemos dicho varios, pero sobre todo quiero volver a resaltar que el objetivo fundamental de un programa de gobierno es gestionar el dato corporativo como un activo de la compañía. Y cuando digo gestionarlo como un activo, me refiero a que debemos gestionar de forma eficiente todo su ciclo de vida, desde su creación, cómo lo almacenamos, cómo lo accedemos, quién lo accede, qué uso se le da, qué políticas de seguridad hay que definir, qué políticas de calidad hay que definir, cuándo ese dato puede ser destruido, etc. Además, esos datos deben superar las necesidades de todas las áreas de negocio y de todos los procesos de negocio que hacen uso del dato en términos de disponibilidad y de calidad. Además, el correcto gobierno del dato me debe permitir crear una capa que permita a las diferentes áreas de negocio entender el dato de una manera consistente, crear consistencia en cuanto a la definición de los datos corporativos y que eso a su vez nos permita aumentar la confianza en los datos y nos permita hacer un mayor y un mejor uso de los mismos. Desplegar programas de gobierno del dato no es una opción para las compañías, es un requisito. Hay compañías que ya están andando este camino y hay compañías que van a comenzar a andarlo y son conscientes de que lo tienen que hacer. Estas compañías serán las que en pocos años marquen una ventaja competitiva muy diferencial respecto a otras empresas del mercado. Como comentaba al inicio, hay mucha duda en cuanto a lo que es gobierno del dato. A veces vamos a las empresas y hay gente que cree que el gobierno del dato es hacer un proyecto de data quality. Hay quienes piensan que es una herramienta que me compro y me la implanta el área de tecnología.
Y gobierno de datos, primero, es un programa o una iniciativa corporativa a largo plazo que debe ser planeada y patrocinada a los niveles más altos dentro de la empresa. Es una iniciativa a largo plazo, pero que podemos ir acometiendo con hitos parciales y podemos ir entregando valor al negocio, definiendo un programa donde podamos poder definir diferentes hitos a corto. Las iniciativas de gobierno del dato, además, deben ser defendidas dentro de la organización. No siempre es fácil argumentar para que nos proporcionen presupuestos para abordar iniciativas de este tipo, pero hay una manera muy clara en la que nosotros podemos demostrar el valor que podemos aportar a la organización y cuantificar ese valor. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Pero es importante establecer metas claras de ese programa de gobierno en términos cuantitativos y cualitativos también, y sobre todo debemos definir metas además que sean alcanzables. Otro punto importante es que el gobierno del dato no es una función de IT, no es un proyecto de tecnología, es un esfuerzo cooperativo entre IT y negocio. De hecho, la propiedad de la función del gobierno del dato normalmente recae en negocio. IT juega un papel importantísimo porque es el que tiene que garantizar que la tecnología permite o sirve de palanca para cumplir esa función, pero no es un proyecto de tecnología. Tiene dentro de sí una serie de despliegues de soluciones tecnológicas, ¿vale? Pero en sí mismo es un programa mucho más amplio. Por otro lado, el gobierno del datos debe tener una autoridad real, debe tener una persona que sea capaz de resolver asuntos de negocio, que conozca bien los procesos de negocio de la compañía, que tenga la capacidad y el poder de aprobar y financiar proyectos y resolver disputas entre departamentos. Una responsabilidad también clave dentro de la función de gobierno del dato es la comunicación. Toda la organización, toda la compañía debe tener clara cuál es la función del área de gobierno del dato y sobre todo el valor que los datos aportan o pueden aportar a su unidad de negocio. Bueno, creo que no es necesario profundizar en los problemas que genera el no contar con programas de gobierno del dato. Muchas veces esos problemas están ocultos, no son claros, pero al final se traducen en ineficiencia de los procesos de negocio, en decisiones que no son tomadas con una visión holística de toda la información, en disputas constantes entre cuál es el valor correcto, y eso es un poco los problemas que pretendemos direccionar. Comentaba también en la lámina anterior que muchas veces es difícil argumentar en muchas organizaciones el que hay que invertir dinero, esfuerzo y que hay que crear estructura organizativa para la gestión del dato. Muchos de nuestros clientes nos piden ayuda para poder crear un business case donde nosotros podamos argumentar esto y además generar un caso de negocio cuantificable sobre cómo esta inversión se va a traducir en beneficios cuantitativos y cualitativos para la compañía. Nosotros, eso es uno de los grandes valores que aportamos, ¿no? Hacer assessments donde identificamos los diferentes problemas en cuanto a la gestión de datos y somos capaces de mapear esos problemas en un conjunto de áreas bien definidas. Aquí, por ejemplo, hay 4 que son fundamentales y que son áreas de impacto, es decir, cómo estos problemas de calidad del dato impactan en el desarrollo de negocio en nuestros clientes, identificando cuál es la posible pérdida de oportunidad de venta o incluso pérdida de valor en nuestros clientes como producto de no gestionar los datos de forma adecuada. Hay otro claro que es el impacto en riesgos generados por problemas en los datos, tanto riesgos financieros como riesgos operacionales. El impacto operacional en pérdida de dinero y de calidad en nuestros procesos como consecuencia de no disponer de los datos adecuados. Y por supuesto el impacto regulatorio, que además es donde voy a hacer foco en las próximas láminas dentro del ámbito del GDPR.
Bien, como comentaba mi compañera Luisa al inicio, GDPR es la nueva ley de protección de datos de carácter personal. Eh, Tiene unos timings muy concretos. A principios del próximo año ya las compañías deben estar habilitadas para poder demostrar el cumplimiento de la normativa y pues hoy en día la mayoría de las compañías están poniendo foco en esta regulación. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque las sanciones que hay asociadas a la regulación son bastante elevadas. Estamos hablando de 20 millones de euros o un 4% de la facturación global anual del ejercicio anterior, ¿vale? Estamos hablando de facturación, 4% de la facturación, o sea que tiene un impacto dentro de los beneficios del negocio importante. O sea que en el mejor de los casos el incumplimiento de la ley pues conlleva pérdidas de 20 millones de euros. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva normativa? Bueno, básicamente yo lo traduzco en tres aspectos. Primero, reforzar y mejorar los derechos de protección de datos de los individuos de la Unión Europea, facilitar la libre circulación de datos, armonizando la ley de protección de datos, y modernizar la ley mediante las nuevas tecnologías, mediante las tecnologías emergentes que nos permiten ahora gestionar de una manera mucho más eficiente datos, por ejemplo, no estructurados, donde también puede haber información sensible. Y en esta lámina que está aquí, yo he traído básicamente los 5 principales aspectos o áreas de actuación de la ley y he querido resaltar en azul aquellos textos, eso está copiado directamente de la normativa, donde se hace referencia a aspectos relacionados con el gobierno del dato, o aspectos que están dentro de la disciplina de gobierno del dato. Por ejemplo, hablamos de asegurar medidas técnicas y organizativas, lo que hablábamos anteriormente, creación de estructuras organizativas, roles y responsabilidades. Estamos hablando de demostrar cumplimiento, es decir, de monitorizar el nivel de cumplimiento de esas acciones que se están poniendo en marcha. Estamos hablando de asegurar que los datos son adecuados, pertinentes y limitados. Estamos hablando de asegurar que los datos tienen calidad. Es decir, todo esto tiene que ver con el gobierno del dato. GDPR no solamente aplica a los datos que tengo almacenados en mis bases de datos, aplica a todos los datos corporativos allí donde estén. Hay muchas empresas que están focalizando los esfuerzos en los datos que están en el ERP y en el CRM, pero es que la información que tienes en los correos electrónicos también es sensible. La información que intercambias a través de chats también es sensible, ¿vale? Por tanto, no podemos perder de vista que no solo se debe manejar información estructurada, sino también información no estructurada, e incluso información que se pueda tener en entornos cloud. GDPR además abarca 5 dimensiones o 5 áreas claves en las cuales hay que poner foco, ¿vale? Y son estas que listo aquí. Hay una que está puramente relacionada con el governance, con la definición de estrategias, con el análisis del cumplimiento regulatorio, el assessment de datos para saber dónde está la información sensible, la definición de políticas, etc. Análisis de riesgos, de incumplimiento, etc. Luego tenemos un área relacionada con la definición de persona, roles, responsabilidades y comunicación, ¿vale? Lo que mencionábamos anteriormente, ¿vale? Toda esta función relacionada con comunicación o estructura organizativa. Luego tenemos la definición de procesos relacionados con la gestión de esos datos. Luego tenemos un área focalizada específicamente en el tratamiento del dato, es decir, entender dónde hay problemas, asegurar la calidad de esos datos, asegurar el correcto acceso a esos datos. Y por último tenemos un área relacionada con la seguridad y la privacidad. Hay muchas compañías que solamente se están enfocando en el último punto y están buscando empresas especialistas en seguridad con software de seguridad. Y están dejando de lado la importancia que tiene el foco en las primeras 4 áreas, que son áreas puramente relacionadas con data governance. Nuestro enfoque desde Logicalis está enfocado a cubrir las 5 áreas. Como comentaba al inicio, tenemos un área especializada en seguridad de información, que cubre todos los aspectos técnicos relacionados con seguridad y privacidad de datos, y tenemos un área especializada en data governance que nos permite direccionar los primeros 5 puntos. Además, los primeros 4 puntos, perdón. En estos 4 puntos es donde me voy a centrar a continuación.
Nosotros esos 4 puntos los resumimos en estas 3 palancas, ¿vale? Que son las 3 palancas que tenemos que trabajar para garantizar que ponemos en marcha una iniciativa de gestión o de gobierno del dato adecuada. La primera son personas, ya lo hemos dicho, definición de modelos organizativos, roles y responsabilidades en cuanto a la gestión de datos. Esas personas, al final, pues deben hacer seguimiento a una serie de procesos relacionados con la gestión de datos, cuando lo creo, cómo lo modifico, cómo lo guardo, cómo lo destruyo, etcétera. Y asociado a esos procesos también hay métricas de medición. Tenemos que medir el nivel de cumplimiento regulatorio, el nivel de riesgo, el nivel de calidad de nuestros datos. Hay una serie de métricas que tenemos que garantizar. El nivel de definición de esos datos, el nivel de disponibilidad, todas son métricas que hay que definir asociados a los datos. Y luego, pues tanto estos procesos como estas personas se tienen que apalancar en tecnología, ¿vale? Y en cuanto a tecnología, tenemos que ser capaces de desplegar una serie de herramientas que me permitan asegurar la calidad, la integración, la unicidad, etcétera, y que más adelante voy a profundizar en cuáles son esas tecnologías, ¿no? En cuanto al ámbito de personas, estamos hablando primero, hay que definir un modelo organizativo de gobierno del dato. Aquí nosotros ayudamos a nuestros clientes a entender cómo funciona la compañía y poder recomendar entre cuál es el mejor modelo organizativo. Hay compañías que optan por un modelo centralizado, donde tienen en su sede central o en su casa matriz un grupo especializado y dedicado al 100% a la disciplina de Data Governance, y donde las diferentes áreas de negocio, filiales de la compañía, todos sus requisitos de gestión de datos los gestionan a través de este grupo centralizado. Tiene pros y contras, tiene como gran ventaja que es un grupo especialista que permite proporcionar una visión global, que está al día con las últimas tecnologías, que todos los requerimientos los gestiona de una manera estandarizada, etcétera. Hay empresas que optan por un modelo de gobierno del dato distribuido, autónomo, donde cada área de la compañía pues tiene su propio grupo de data governance, ¿no? Esto tiene más sentido a lo mejor en compañías que son conglomerados, donde a lo mejor pues las diferentes unidades de negocio son muy diferentes entre sí, donde a lo mejor en los diferentes países tienen modelos de negocio muy diferentes y donde tiene sentido que cada área pues gestione su modelo de gobierno con un equipo especializado. Y luego está los modelos mixtos, que es donde nosotros nos enfocamos más, donde creemos que bueno, buscando ese balance es donde está el éxito, en donde creemos necesario que haya un equipo más reducido, centralizado y que garantice el cumplimiento de ciertas directrices, y que luego debemos dar cierta capacidad de autonomía para que cada área cubra una parte de ese rol de data governance de una manera autónoma, alineado con sus propias necesidades. Por otro lado, tenemos que definir roles y responsabilidades. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero un poco de el tipo de definición que tenemos que llegar a hacer, ¿no? Nosotros recomendamos, por un lado, definir un consejo de gobierno del dato que va a estar formado por representantes de las diferentes unidades de negocio de la compañía y donde se van a tomar las grandes decisiones respecto a la gestión de datos, procedimientos, normativas, políticas, tecnologías, donde se van a resolver conflictos que pueda haber en cuanto a la gestión de esos datos. Y luego, dentro de cada unidad de negocio, tiene que también haber una serie de roles desplegados, ¿vale? Por un lado tenemos lo que llamamos el Business Data Owner, que es el rol, la persona que tiene el conocimiento de el uso que se le da al dato dentro de su organización y la importancia y el valor que ese dato aporta a su área de negocio. Esto no es un rol dedicado, normalmente suele ser el director del área de negocio, que es el que mejor conoce cómo esos datos son aprovechados dentro de su unidad de negocio. Luego tenemos un Business Data Steward, que tampoco es un rol dedicado, y suele ser una persona de negocio, el analista de negocio, que es el que sabe las reglas y políticas que aplican sobre esos datos. Por ejemplo, ¿cuándo sabemos que ese dato es válido? ¿Qué procesos utilizan ese dato? ¿Cómo lo usan? ¿Cuándo lo necesitan? Si lo necesitan diario, si lo necesitan mensual, si lo necesitan tener actualizado al minuto. ¿Qué profundidad histórica de ese dato es necesaria para cubrir todas las necesidades del proceso de negocio, etcétera? Y luego tenemos un IT Data Steward, que no tiene por qué ser un rol dedicado por área de negocio, puede ser
una persona, un grupo de personas que presten un servicio transversal a las diferentes áreas de negocio. Normalmente están en IT y son las personas que implementan estas reglas en las diferentes tecnologías de integración de datos, de data quality y de data governance. ¿Vale? Son los técnicos que ponen en marcha esos procesos. Esto es un ejemplo además muy simple. Las organizaciones de gobierno del dato pues suelen tener más roles definidos. No solamente se trata de definir roles y responsabilidades, sino también modelo de interacción. Tenemos que ser capaces de definir cómo cada una de esas áreas y de esos organismos interactúan entre sí, ¿vale? Y eso es también parte del valor. Nosotros desde Logicali tenemos un modelo, un acelerador, un assessment que nos permite no partir de cero. O sea, partimos ya de un modelo de referencia de data governance que solemos adaptar a las diferentes necesidades de nuestros clientes. En cuanto a procesos, a la palanca de procesos, se trata de definir los diferentes procesos asociados a la gestión de datos. Esto es un ejemplo también, ¿vale? Tenemos clientes donde se definen más de 100 procesos, ¿no? Por ejemplo, cómo voy a hacer el escalado de problemas relacionados con los datos, cómo vamos a hacer la monitorización de la calidad del dato, cuando me piden un dato para un nuevo proyecto o tengo que integrar un nuevo origen de datos, cómo es ese proceso de solicitud y de aprobación, etcétera, ¿vale? Pero también hablábamos de métricas, de que tenemos que ser capaces de medir el nivel de efectividad de nuestro programa de gobierno. ¿Y cómo medimos el nivel de efectividad de nuestro programa de gobierno? Bueno, por un lado, midiendo los resultados de los datos, es decir, cuál es el nivel de calidad de los datos. La calidad de los datos es una de las métricas. ¿Cuál es el nivel de disponibilidad de los datos? Otra métrica. Pero también hay métricas asociadas con el nivel de involucración de la compañía en el programa. Es decir, saber cuántas personas asisten a las reuniones de gobierno del dato es otra métrica importante. Saber el tiempo en el cual somos capaces de resolver disputas relacionadas con el uso de los datos es otra métrica importante, ¿vale? Nosotros tenemos un activo formado por más de 300 métricas relacionadas con las diferentes gestiones de los datos. No se usan todas, pero digamos un catálogo que nos permite decidir para cada cliente cuáles son las que aplican mejor. Y ya para finalizar, en cuanto a la variable de tecnología, para nosotros estas son las diferentes capacidades tecnológicas que tenemos que ser capaces de desarrollar dentro de la compañía para garantizar que el gobierno del dato se gestiona de manera efectiva, ¿vale? Estamos hablando de capacidades puramente orientadas al gobierno, es decir, a la definición de políticas, procedimientos, estándares, gestión de metadatos, asociadas a la calidad del dato, a la integración de los datos, a la definición de arquitecturas y a la seguridad. Como decía al inicio, nosotros consideramos que el mejor aliado tecnológico para desarrollar este tipo de soluciones es IBM. Tiene la plataforma sin duda más completa y más robusta del mercado en lo que es gobierno del dato y gestión de datos. La plataforma de IBM nos permite direccionar todos los tipos de usuarios corporativos que necesitan participar de la gestión de datos, no solamente los usuarios técnicos, sino también los usuarios de negocio. Es la herramienta del CDO, también tiene componentes orientados a garantizar que el CDO puede definir allí esos procesos, políticas y responsabilidades relacionadas con el gobierno del dato. Es una solución que permite integrar datos de cualquier origen de dato, estructurado, no estructurado, entornos de Big Data, etcétera, y que además nos permite liberar o entregar esos datos a cualquier proceso de negocio, tanto sea en formato batch como en formato real time. Voy a profundizar un poco más en cada una de las capacidades porque esta suite está formada por una serie de componentes. Esos componentes no tienen por qué adquirirse todos de golpe ni implementarse todos de golpe, sino son diferentes piezas de un puzzle que se pueden ir conectando a medida que son necesarias. Una de las primeras piezas es la solución de Information Governance Catalog. Es la solución de gobierno del dato de la plataforma de IBM y me permite cubrir tanto la parte de definición de responsabilidades asociadas a los datos. Es un repositorio centralizado donde nosotros definimos los conceptos de datos corporativos y asociados a esos conceptos de datos definimos todas sus características, sus funciones, quién es el responsable de cada dato, cuáles son los atributos de esos datos, de dónde vienen, los procesos, las reglas, las políticas de uso, etcétera. Ahí está toda
la definición del dato, sus estándares. Esta solución además me permite garantizar la trazabilidad de la información, que es uno de los aspectos que nos exigen los reguladores, ¿no? Es decir, no basta con que me enseñes un informe y yo vea un nivel de cumplimiento, tengo que ser capaz de darle clic a ese informe y entender de dónde ha venido ese KPI que me estás mostrando, ¿no? Y saber que ha salido de este sistema y que le has aplicado estos cambios y que lo has integrado con este dato, ¿no? Eso no solamente es importante porque el regulador lo exige, es importante porque cuando hablamos de tener credibilidad del dato, la credibilidad del dato se la da al usuario de negocio el saber de dónde viene y cómo ese dato ha sido procesado hasta ser mostrado dentro de un informe, ¿vale? Y esto me lo da la trazabilidad. Esta solución además tiene un glosario de términos de negocio que puedo integrar dentro de mis herramientas de BI y dentro de mis aplicaciones corporativas. Es decir, imaginaos que ahora tenéis un informe donde veis un KPI y no sabéis qué es. Esta solución permite que yo, independientemente de cuál sea la solución de BI, yo pueda darle botón derecho a ese concepto que está en ese informe y inmediatamente hace un llamado al Business Glossary y me sale una ventanita donde me dice este dato significa esto, viene de tal sitio, el propietario es esta persona, el nivel de calidad con el que se ha procesado el día de hoy es este. ¿Vale? O sea, que me da información sobre ese concepto de negocio y me permite pues garantizar que todo el mundo dentro de la organización conoce esos términos de negocio. Muy bien. Esto es Information Governance Catalog. También dentro de la suite tenemos una solución que se llama Infosphere Master Data Management. Es la solución que permite unificar los datos maestros corporativos. Estamos hablando de tener un repositorio centralizado con una visión 360 grados de mis clientes, de mis productos, de mis proveedores, de mis cuentas, etc. Es una solución que no solamente está pensada para proporcionar información a los entornos informacionales, no solo es para alimentar el business intelligence o la analítica corporativa, es una solución que alimenta los operacionales, es decir, que es el centro o el core que provee de información de clientes, productos y proveedores al RP, al CRM, al sistema de compras, etc. Para ello, la solución cuenta además con una serie de servicios web que permite integrarlo con todas estas aplicaciones y con los procesos de negocio. La solución además ya tiene embebido funcionalidades que permiten resolver problemas de calidad de datos en tiempo real, soluciones que permiten gestionar de forma adecuada las diferentes jerarquías con las cuales se maneja la información corporativa, porque pues, la dimensión de clientes pues, se puede manejar de diferentes perspectivas en función de si la usa marketing, ventas o cualquier otra área de la compañía, ¿vale? Entonces, esta solución lo que permite es que yo presento diferentes vistas de mi información de cliente, pero basado en un repositorio único. Y por otro lado, tiene un motor de análisis de coincidencias que lo que nos permite es identificar duplicados y poder mantener un registro único de clientes. Por otro lado, también tenemos las soluciones de Data Quality y allí tenemos dos soluciones, una que es el Information Analyzer. Information Analyzer es la solución de perfilado del dato. Para nosotros el perfilado del dato es la radiografía del dato, es decir, me va a diagnosticar los problemas de calidad de ese dato, no me los va a corregir. Para corregir tenemos Infosphere Quality Stage, ¿vale? Que es la herramienta que sí nos va a permitir direccionar todos esos problemas de calidad y llevar a cabo procesos de limpieza del dato, de completación del dato, es decir, podemos rellenar datos que no existen basados en inferencias sobre el resto de los datos, estandarizar esos datos, enriquecer esos datos, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos por un lado Information Analyzer, que me permite saber dónde tengo problemas y poder definir la política de data quality adecuada, y Quality Stage, que me permite poner en marcha las soluciones a esos problemas de calidad del dato. Y esas soluciones no solamente se ponen en marcha en el BI corporativo o en el entorno informacional. Quality Stage tiene funcionalidades que permite ejecutar funciones de calidad embebidas dentro de los sistemas operacionales. Es decir, en un sistema de captura de información de clientes, por ejemplo, en un CRM, en un call center donde estoy capturando información, en el momento en que meto la dirección del cliente, puedo invocar un proceso de Quality Stage para que esa dirección me la valide y me la regrese de manera estandarizada, ¿vale? Y esto es
a través de soluciones que no son para nada intrusivas con las aplicaciones corporativas. Las enriquecen, ¿vale? No las modifican. Luego tenemos la solución de integración de datos, y esta quizás la más conocida o la más famosa dentro de la suite, que es Infosphere DataStage. DataStage es una herramienta de ETL, además pensada para maximizar el rendimiento de los procesos de extracción, transformación y carga de datos. Trabaja con un sistema de ejecución de queries en paralelo, descarga la necesidad de ejecutar transformaciones en la base de datos y las ejecuta directamente sobre su motor, con lo cual garantiza que la base de datos sigue prestando servicio a los procesos analíticos y no a los procesos de preparación de datos. Bueno, es una herramienta que además optimiza la utilización del hardware, y es capaz de priorizar la ejecución de las tareas más importantes. Hay otro componente que además se integra perfectamente con DataStage, que es el Change Data Capture, o el CDC, que es la herramienta de replicación de datos online. Es decir, cuando no se trata de hacer una carga masiva de datos por la noche, sino lo que se trata es de, en real time, identificar los registros que están cambiando en el RP o en el CRM y transferirlos a otro repositorio, que puede ser otra aplicación que hace uso de ese dato, o puede ser el sistema informacional, el Data Warehouse, pues Change Data Capture es la herramienta adecuada para eso, ¿vale? Hace la identificación en real time del registro que ha cambiado y es capaz de replicarlo en una base de datos destino. En lo que respecta al ámbito de arquitectura, tenemos tres soluciones. Por un lado está Infosphere Data Architect, es la herramienta del arquitecto o el diseñador del modelo de datos. Es una herramienta que permite crear modelos de datos a alto nivel, y a partir de allí puede generar un modelo de datos físico en base de datos, pero que además tenemos documentado de manera automática y que podemos mantener de una manera mucho más sencilla. También tenemos Infosphere Opt-in Archiving, es la solución que nos va a permitir desalojar de las bases de datos aquellos datos que no son de uso frecuente y que están ocupando espacio y que conllevan a un coste mayor y que pueden generar problemas de rendimiento en la base de datos. Entonces, aquellos datos que a lo mejor consultamos de manera menos frecuente o que corresponden a periodos de tiempo que no es necesario tenerlos de manera activa porque no se usan de forma frecuente, podemos llevárnoslos a bases de datos alternativas de low cost, y además Optin lo que me garantiza es el acceso transparente a esas bases de datos. Es decir, la aplicación no le impacta el hecho de que un dato esté en una base de datos y otro dato lo tenga que ir a buscar a otra. Entonces, con esto lo que hacemos es optimizar las infraestructuras de almacenamiento actuales y optimizar los costes de mantenimiento de esas infraestructuras. Por otro lado tenemos Optin Data Masking, que es la herramienta de enmascaramiento de datos, una herramienta que nos permite coger datos tanto de entornos, sobre todo de entornos no productivos, por ejemplo, el entorno de desarrollo y el entorno de producción. Si tenemos datos que son sensibles, podemos barajar esos datos o cambiarlos de manera que mantengamos la inconsistencia de esos datos, pero sin poder identificar a quién corresponde cada registro de información. Todas estas soluciones aplican tanto a bases de datos tradicionales, relacionales, como a bases de datos no SQL, como a bases de datos en entornos de Big Data, a Hadoop. Y ya por último, en lo que se refiere a la disciplina de almacenamiento de datos, IBM proporciona la gama más amplia de alternativas de almacenamiento. Es decir, estamos hablando por un lado de que me proporciona bases de datos, por ejemplo, analíticas, con procesamiento en memoria y procesamiento columnar, que me maximizan el rendimiento de los procesos analíticos, de un data warehouse, por ejemplo. Estamos hablando de soluciones MPP, de procesamiento paralelo de datos, como es el Pure Data Analytics de IBM, antiguamente pues, se llamaba Netezza, y es una appliance que dentro pues, tiene toda la tecnología y tiene toda la infraestructura, hardware necesaria para garantizar que los requerimientos de datos se manejan de manera eficiente.
Además, el PDA o el NetExa tiene una característica importante y es que es agnóstico al modelado de datos. Es decir, no tenemos que invertir tiempo en definir complejos modelos de datos, ni en crear agregadas, ni en indexar información, que al final, pues aparte del coste y tiempo que conlleva en el proyecto, pues luego tiene un coste de mantenimiento, sino que en esta solución nosotros podemos meter el dato tal cual como viene del sistema origen, porque está optimizado para dar respuesta rápida a las queries que se lanzan sobre ese proceso, ¿vale? También tenemos otro tipo de base de datos, como por ejemplo DashDB, que también es una base de datos columnar en memoria y con procesamiento paralelo. Digamos que DashDB tiene embebida tanto funcionalidades de DB2 Blue como algunas funcionalidades también de MPP, del NetExa. Además es una base de datos que se puede contratar en modalidad on-premise o en modalidad cloud. Y tenemos también los entornos de Big Data, ¿no? Tanto el Big Insight o como puramente el entorno de Hadoop y Spark de IBM. Y pues esto ya es todo lo que tenía preparado. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, os pido disculpas. Creo que toda la información era relevante y bueno, doy paso a las preguntas sin más extensión. Gracias, Maybeth. La verdad es que había contenido y es inevitable, ¿no?, que al final se dilaten un poco más en el tiempo. Lo dicho, si tenéis alguna duda, disponéis del chat o la opción de mano alzada. De momento sí que tenemos por aquí una pregunta que nos han ido formulando durante tu exposición. Les gustaría saber más o menos cuánto esfuerzo en tiempo requiere un proyecto de gobierno de datos. Vale, pues muy apropiada la pregunta. Un proyecto de gobierno del dato, como he comentado, digamos que tiene dos partes. Una parte más de definición estratégica, de estructura organizativa, procedimientos, etcétera, y una parte más tecnológica de puesta en marcha de las diferentes herramientas. La parte más estratégica, podemos estar hablando de un proyecto de aproximadamente 2 meses, en base a nuestra experiencia, porque como comentaba anteriormente, tenemos activos que nos permiten acelerar ese desarrollo. En 2 meses deberíamos ser capaces de tener estructura organizativa, roles, responsabilidades, procedimientos y políticas en relación al dato definidas. Luego tenemos la parte de implementación tecnológica. Entonces, aquí pues hay una parte que para nosotros es base y es core, que es la implementación de las herramientas de gobierno. Luego habrá 1000 proyectos de data quality, de integración de datos y de otras cosas, ¿no? Pero hay un core, que es la implementación de la herramienta de gobierno del dato. Es además por donde nosotros proponemos comenzar, porque ahí es donde va a estar documentada toda esa definición de roles, políticas, reglas, responsabilidades, flujos de aprobación que hemos definido en esa primera etapa. Y aquí estamos hablando de que es una herramienta que se puede implementar en un mes. Es una herramienta muy sencilla de implementar y además donde puede ser controlada totalmente por CDO, ¿vale? Por negocio. Ok, pues por aquí no hay más preguntas. Vamos a dar las gracias a todos los asistentes y os esperamos en el próximo webinar. Gracias, Maybeth. Gracias a vosotros.